Bueno, le decíamos, Argentina. Argentina no es que esté viviendo solamente esto no es una dolorosa novela rosa, Claro. ni De las páginas de las páginas farándula, claro, no. Esto tiene que ver quizás con eso, porque es una historia que tiene que ver con un matrimonio, pero tiene que ver con el poder, porque esto sucedía en la residencia de Olivos, donde vivía el presidente de la Argentina. Esto tiene que ver con la ex primera dama, tiene que ver con fotografías de golpes, tiene que ver con toda una trama que tiene como base, como punto de partida, una investigación que se está llevando adelante en el entorno de Alberto Fernández por temas de corrupción, tráfico de influencia. De eso queremos conversar esta mañana para poder entender lo que se está viendo en la Argentina con Julio Burdman, analista político y profesor de la Universidad de Buenos Aires, que ya lo tenemos. Julio, buen día. Muchas gracias por estar conectado con nosotras acá en Pauta de Análisis. Hola, buen día, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Julio? Buenos días. Julio, Julio, partamos. Sí, acá estamos. Sí, partamos porque están pasando todos los días cosas en este caso, ¿cierto? Hoy día, ¿cierto? Hay audiencia para la declaración testimonial de Fabiola Yáñez, que entiendo que está en Madrid, que va a tener que ir al consulado argentino en Madrid para poder llevar a cabo esta audiencia. Pero a nivel, primero quiero partir un poco más general, a nivel de discusión política, debate político, ¿cómo está afectando el caso de Fabiola Yáñez en contra de Alberto Fernández en la discusión y en el debate político? ¿Está afectando en algo, digamos, porque hemos visto que el mismo gobierno toma parte y hace declaraciones, en la misma Cristina Kirchner, que se intenta separar y alejar de la figura de Alberto Fernández? ¿Qué es lo que está pasando como consecuencia política de este caso? Bueno, yo diría que lo más notorio es la soledad de Alberto Fernández. Es como que, tal como decías, los principales dirigentes de su espacio político se están alejando de él y nadie sale a apoyarlo en un contexto en el cual hubiera sido bastante lógico. Mucha gente, no digo que lo apoye, que diga Alberto Fernández es un santo, pero que sí que diga, bueno, esta es una cuestión que no sabemos qué sucedió, que investigue la justicia y después tomaremos posición. Lo lógico hubiera sido eso, ¿no? Lo he conversado con mucha gente que observa a la Argentina desde afuera y a todos les llama la atención lo mismo, cómo nadie lo apoya a Alberto Fernández, siendo que él no solamente fue presidente, sino que también hasta era el presidente del Partido Justicialista, que es el principal partido opositor. Por lo tanto, creo que ahí también hay como un problema político más profundo, ¿no? Salvo, perdona, realmente Julio, salvo que el entorno y el kirchnerismo supieran de las actuaciones de Alberto Fernández, quizás no respecto de agresiones puntuales como Fabiola Yáñez, que está en investigación, pero es lo que se sabe hoy, sino que se supiera, ¿no?, que había un modo de funcionar y de relacionarse que a lo mejor acá simplemente se cristalizó y por eso podría explicar que muchos dieron un paso al costado. Podría ser. Está bien, o sea, sí, tiene sentido eso, pero por un lado, sin ser cínico, pero hay muchos casos que uno se recuerda de situaciones de conducta irregular de un líder político que hasta que no están completamente probadas, pero completamente, el entorno tiende a ser leal al líder, ¿no? Acá se separaron demasiado pronto, inclusive colaboradores de él, porque entiendo también que, no sé, dirigentes con peso político quieran despegarse, ¿no? Pero ¿por qué lo habrían de hacer también colaboradores que tal vez no saben lo que pasó porque no estaban en el domicilio de él, pero rápidamente se separan o se despegan? Ahí también hay como un problema de quiebre político dentro del espacio, ¿no? Es como que se acabaron las lealtades, se acabaron los sentidos de pertenencia. O sea, mi punto es que todo esto sucede, tal vez no casualmente, en un contexto en el cual el espacio político opositor está muy fracturado internamente y donde la crisis de liderazgo es muy obvia, ¿no? Alberto Fernández terminó su gobierno con una popularidad muy baja, mucho más que en el pasado. Por ejemplo, Cristina Kirchner o Mauricio Macri, que son los antecedentes en términos de gobierno, se fueron del poder con una popularidad de 30 puntos, 20 largos, 30 puntos, que para que tiene muy bajo, porque
es común que en Argentina los líderes políticos mantengan popularidad relativamente alta hasta el final. Pero Alberto Fernández se fue con la popularidad de 15, 18 puntos. O sea, estamos hablando de alguien que se fue muy mal. Creo que eso también es parte del contexto. Julio, y en ese sentido, claro, es como de alguna manera sale como barato desprenderse y hacer, y digamos, inmediatamente desentenderse de Alberto Fernández. No es una figura que hoy día esté en un muy buen pie político en Argentina. Ahora, él ha salido... Tal cual. Esa es la frase exacta. Y la pregunta es, ¿por qué sale tan barato despegarse de un expresidente? O sea, ¿qué pasó para llegar a ese punto? Claro, ahora, él dio una entrevista, primero ella, ¿cierto? Dio una entrevista que ha sido muy comentada, pero él también dio una entrevista al diario El País, donde niega todo, donde dice que está siendo acusado de algo que no ha hecho, dice que a ella, Fabiola, la obligaron a denunciar y que hay como un tema político, que él nunca le ha pegado a nadie, nunca ha golpeado a Fabiola, nunca ha golpeado a una mujer. Bueno, cuenta que estuvo 18 años con la madre de mi hijo mayor y 11 años con Vilma Ibarra, y nunca ha tenido un episodio de esa naturaleza. He visto las fotografías por los medios, pero no he tenido acceso a la causa aún, nunca llegaron a mi conocimiento de ningún medio. Lo que voy a hacer es esperar ir a la justicia y que la justicia resuelva. ¿Alguien le cree a Alberto Fernández o Alberto Fernández ya está condenado en términos de la opinión pública? No, yo creo que no le creen y creo que él está condenado. El argumento que él dio es fuerte, porque él tiene dos ex parejas que son muy conocidas y podrían tranquilamente ir a preguntarle, pero ¿cómo es Alberto Fernández en la intimidad? Y porque sí, es como raro que alguien tenga toda una vida y justo a los 60 y pico de años se ponga a pegarle a la mujer. Y sin embargo, nadie se toma nadie está haciendo eso, no, los medios no están haciendo eso, ir a buscar a la señora ellas para... tampoco han hablado, Claro. digamos, o sea, no es que no solo que uno los salieron pueda... a defenderlo. Sí, no han salido a defenderlo. Tal cual, una de ellas, Vilma Ibarra, aparte fue la secretaria legal y técnica de su gobierno, y es una militante del movimiento de mujeres, pero nadie ni le fue a preguntar a ella, ni ella fue a hablar. O sea, todo esto, insisto, esto es insólito el nivel de quiebre interno que hay a nivel político, porque esto evidentemente va a tener consecuencias. Pero no es solamente acá. Yo creo que si todos los dirigentes del espacio denominado hoy Unión por la Patria creen que acá el único que va a pagar los costos va a ser Alberto Fernández, están equivocados, lo van a pagar todos. ¿En qué sentido, Julio? Y porque es el presidente, y es el presidente del espacio, y todos lo estuvieron acompañando. Si alguien con todas esas connotaciones no tiene ejemplaridad, esto se lleva puesto a mucha gente. Eso, perdona, pero hay un punto, Julio Burban, que yo lo entiendo del sentido de la política y de la proyección de los movimientos, en este caso, no sé, el kirchnerismo, ¿no? Que terminó, como tú dices, muy fragmentado después de la elección de Javier Milei. Pero otra cosa es que tú tengas que apoyar a un líder que aparece hoy día denunciado o investigado por un maltrato a una mujer en dependencia en dependencias del Estado. Que hay también videos de posibles amantes que han tenido que salir a desmentir, pero posibles amantes, es decir, que empieza a aparecer como una vida oculta de Alberto Fernández. Entonces me imagino que eso significa que para cualquier político hoy día no es tan fácil mantener el apoyo a una figura que aparece como un golpeador, como una persona violenta frente a su exmujer. No es tan fácil. Que yo no digo que los hagan apoyar, porque sí, entiendo el punto, pero por otra parte también es cierto que son cuestiones que no están probadas y que hubiera sido lógico que muchos salgan a decir que investigue la justicia, ¿no? Pero no, todos salieron a despegarse. ¿Y eso no será porque había antecedentes, porque la gente que está cercana a él sabía algo de esto, conocía, o esto fue completamente sorpresivo para todo el mundo en Argentina? ¿Nadie nunca se imaginó una denuncia de esta manera contra Alberto Fernández? No, fue totalmente sorpresivo. Pero, no sé, tal vez alguien tenía información muy reservada, pero para todo el mundo fue sorpresivo. Imagínense que Cristina Kirchner fue el que lo eligió a él como presidente. O sea, Alberto Fernández no es una figura, esto es muy importante también, no es una figura con peso propio antes de su elección como candidato presidencial. Era alguien que Cristina Kirchner eligió. Y Cristina Kirchner, uno puede imaginar que tenía mucha información, una persona que, por ejemplo, fue presidente 2 veces y como presidente era la jefe de los servicios de inteligencia. O sea que ella podía tener información detallada de cómo es la vida de Alberto Fernández
seguramente tuvo información, y aparte decía conocerlo de hacía mucho tiempo, y aún así lo eligió. O sea, eso, por ejemplo, también cae sobre ella. Sí. ¿Cómo es que alguien con tanto poder y tanta capacidad y manejo de información eligió a alguien que aparentemente era un desastre en su vida privada? Todo eso, por eso decía, tiene mucho impacto, y por eso es muy sorprendente la forma en que ninguno se está defendiendo. Julio Burtman, sí, Burtman, analista político. Hay otro tema que me llama mucho la atención, y esta es la insistencia que hace Alberto Fernández, lo hacía también ayer en la entrevista en El País, señalando y sosteniendo que aquí había alguien como que estaría digitando todo esto, ¿no? De alguna manera deja entrever eso. También ayer hablaba Tamara Petinato, una de las mujeres que aparece, ¿no es cierto?, en este video en la Casa Rosada o en la Casa de Olivo, dice: me están usando. Entonces, esto de que alguien incentivó la denuncia, no entiendo si tiene más que ver con, digamos, con tratar de sacar la pelota fuera de cancha y instalarlo como una operación política, o efectivamente en la Argentina hay rumores de que aquí, porque sería, no sé, el entorno de Javier Milei, por ejemplo, alguien a lo que se le está echando la culpa de que podrían estar incentivando esta situación. Hay fotografías también, ¿no? Bueno, creo que esta teoría de la más conspirativa, digamos, comienza a cobrar un poco de fuerza con el video de Tamara Petinato, porque supongamos que las fotos de Fabiola Yáñez fueron expuestas por la propia Fabiola, porque está haciendo una denuncia. Sí. Ahí, bueno, hay un sentido. Ella está, digamos, se está vengando a Alberto Fernández y filtra esa foto a la prensa. Ahora, el otro video, ese cómo se filtró. El otro video, aparte que es un video ridículo, donde se ve a Tamara Petinato haciendo como juegos con Alberto Fernández, ese segundo video no fue filtrado por Fabiola. Por lo tanto, la tesis de que, la hipótesis de que hay una confabulación contra Alberto Fernández tiene un poco de sentido, sobre todo dado los impactos que esto tiene, ¿no? No me animo a decir que me guste esa hipótesis, pero... Sí. Pero para el mundo de Javier Milei, Alberto Fernández era un líder tan importante que realmente le hacía la contrafuerza hoy día, como que se fue del gobierno y nadie más se acordó. Nadie más se acordó de él, digamos. Yo me acuerdo el mismo día de la elección, que yo fui a ver cómo votaba Alberto Fernández. Yo estaba en Argentina, en Buenos Aires, y no había ni medios esperando la votación de Alberto Fernández, era el presidente en ese momento. Claro, no es una figura que realmente le hiciera el peso a Milei o fuera su sombra. ¿Por qué habría...? Sí, y no digo que esto lo esté haciendo Javier Milei, pero digo, pero bueno, dado que esto tiene impacto sobre todo el espacio opositor, tal vez haya alguien, digamos, que no se siente incómodo con ese impacto. Pero, o sea, cuando algo en política tiene efectos, sin dudas uno puede sospechar, ¿no? Ahora, lo cual, momento, tampoco estoy diciendo que eso lo haga inocente Alberto Fernández, pero digamos... Ese es el punto, porque lo que se denuncia, más allá de quién hace la denuncia, lo grave finalmente es lo que se está denunciando, ¿no? Tal cual, ¿no? Pero bueno, yo como analista político lo que puedo hacer es dar alguna estimación sobre los efectos de esto, y creo que los efectos son muy grandes. Porque, por ejemplo, esto obliga al espacio opositor a renovarse totalmente. Claro. O sea, ya no puede salir, hay elecciones el año que viene, en cualquier momento comienza la campaña, no puede salir el espacio opositor ahora a poner a todas sus figuras más conocidas que trabajaban en el gobierno de Alberto Fernández como candidatos. Tiene que ir a una renovación total de caras. Claro. Julio, y en ese sentido tú hablabas de Cristina Fernández, que lo primero que hizo fue desentenderse, pero como tú dices, ella fue la que lo puso ahí de presidente, o sea, sin Cristina Fernández no existe Alberto Fernández. ¿Ella sale limpia de este caso o saldría? Yo sé que falta mucha agua que corra debajo de ese puente, pero lo que tú ves como analista político, ¿logrará con esta declaración de digamos, de desentenderse y de yo no supe nada, sale limpia o se la lleva puesta, como dices tú, en términos políticos, la denuncia y el caso contra Alberto Fernández? No, esto tiene impacto sobre ella, porque la pregunta que ella no va a poder responder es cómo eligió una persona tan poco apta, tan poco idónea para un cargo tan importante. Y es una pregunta que se la vienen haciendo hace mucho tiempo. Porque ella tiene todo un historial de elegir gente poco idónea. Ella también, por ejemplo, eligió a su ex vicepresidente Amado Boudou, que está condenado por corrupción,
Y la pregunta siempre es la pregunta de los propios partidarios: ¿por qué eligió un tipo tan poco honesto, ¿no? Y ahora uno que tiene semejantes fallas en su vida privada, aparentemente, yo no me animo a decir que haya sucedido todo esto, pero ya la sola sospecha ya es terrible. Por lo tanto, bueno, creo que esa pregunta que ella no puede responder hace mella por lo menos en su inteligencia política, ¿no? Porque ya queda cada vez más como una persona que en principio comete errores tan graves en su acción política como elegir gente poco idónea. ¿Hay alguna posibilidad, o sea, se maneja en alguna parte la hipótesis, Julio, de que esto sea un montaje, entre comillas, una creación de un caso? O sea, cuando Alberto Fernández dice que las fotos correspondían a una operación estética de Fabiola Yáñez, a mí me parece increíble, insólito, pero ¿hay alguna posibilidad de que esto sea un invento, una operación en contra de Alberto Fernández y de que no haya ocurrido? Sí, una denuncia falsa, como suele decir en estos casos. Claro, que sería un poquito más que una denuncia falsa, porque es armar un caso completo. Tal cual. Yo creo que lo notorio es que no hay voces políticas que digan esto. O sea, seguramente mucha gente puede pensarlo, porque este tipo de situaciones son muy frecuentes, estas denuncias falsas, pero nadie está diciendo esto a nivel político. Y eso es lo que lo hace a Fernández completamente solitario, ¿no? Y su hoy entrevista... en día, pareciera que todos le creyeron. Sí, no, y su entrevista en el día de ayer en el Diario del País, señalando primero que todos sus chats y conversaciones con Fabiola Yáñez, su exmujer, están desaparecidas, no estaban en su celular. Es decir, hay mucho, y todo el rato diciendo ya lo voy a entregar esto como un dato a la investigación. Nunca se defiende abiertamente, ¿no? Ahora, lo otro, Julio, no sé cómo se ve, porque cuando uno mira hoy día, no es solamente las agresiones que habría recibido Fabiola Yáñez en esta violencia de género, sino que también hay testimonios en que se habla de que el expresidente Fernández habría tenido una vida con muchas amantes, ¿no? Se habla de una funcionaria, la propia Fabiola habla de una funcionaria como amante de Alberto Fernández. Está el caso, ¿no es cierto?, también de ¿cómo se llama esta chica? Con Tamara Pettinato. Sí, Pettinato. Está, o sea, Florencia, o sea, digo, empieza a aparecer como una vida, pareciera como una vida como oculta del expresidente, que también tendría sentido respecto de los golpes que la propia Fabiola Yáñez como deja entrever en esta entrevista que dio Infobae a comienzos de semana. El fin de semana. Sí, no sé si son lo mismo, ¿no? No, pero me refiero como al modus operandi, a su vida, como que tuviese una vida B, una doble vida. Sí, bueno, eso lo primero, digamos, como que no tenía toda la ejemplaridad que se le suele pedir a este cargo. Eso ya estaba planteado casi desde el comienzo. Porque inclusive al asumir, una periodista lo acusó a Alberto Fernández también de mandarle mensajes de acoso, y eso pasó casi al comienzo de su gobierno. O sea que esa imagen de Alberto Fernández ya está medio planteada. Esta segunda cuestión no, esto segundo fue como un shock. Claro. Bueno. Julio Burtman, analista político y profesor de la Universidad de Buenos Aires. Además, bueno, ya no se nos acabó el tiempo, pero es evidente que Javier Milei está utilizando, y como decimos acá, haciéndose los bigotes, arremangándose los bigotes, porque hoy día ya sale lleno de declaraciones en contra de Alberto Fernández, y de paso me imagino yo que para la oposición. Así que esto tendrá más capítulos en términos políticos. Julio, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Pauta de Análisis en Radio